Bueno, pues vamos a empezar ya con la última conferencia. Espero que hayáis disfrutado del último taller y que tengáis ganas del día que hay por delante. Ya hemos tratado en las conferencias y en los talleres de distintas maneras en las que la globalización ha afectado a la manera que tenemos de relacionarnos con África, a la manera que tenemos de comprender África. Y con la conferencia que nos trae hoy Gonzalo vamos a tratar sobre cómo la globalización ha perfilado un poco la manera que tenemos de entender la cooperación y ver pues, bueno, cómo ha evolucionado, ya que existen diversos modelos de cooperación, que muchas veces se habla de cooperación como algo general y en realidad hay muchísimas formas de hacer cooperación, como vamos a ver ahora. En el dossier que os entregaron el primer día tenéis el currículum de Gonzalo y es un currículum muy extenso, entonces yo no me voy a detener a leeros todo a lo que se ha dedicado. Pero sí quería resaltar dos de sus proyectos que me parecen muy relevantes y que están muy acorde con la conferencia que nos trae hoy. El primero es el blog 3.500 millones del País, que seguro que muchos de vosotros conocéis y leéis. Y me parece de especial relevancia porque si leéis la descripción del blog dice 3.500 millones, es la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas condenadas a la pobreza y luego añaden, o no. Justo eso es lo que hemos estado hablando estos días, que hay muchísimos prejuicios y lo que nos trae Gonzalo y sus colaboradores en el blog es que hay muchas otras maneras de entender África, muchos proyectos, desarrollo local, etc. Y luego el otro hito en su carrera que quería destacar es la Fundación Por Causa, ya que Gonzalo con otros muchos compañeros impulsan esta fundación dedicada a la investigación y al periodismo en temas de migración, pobreza y desigualdad. A este respecto y en relación con la conferencia que va a dar ahora Gonzalo, quería resaltar que la ayuda oficial al desarrollo muchas veces los fondos se desvían a este tipo de asuntos como son el control migratorio, el control de las personas que intentan salir de sus países y entonces está contabilizando como ayuda oficial al desarrollo ayudas que en realidad son políticas de seguridad. Y ya no me quiero entretener más para dejarle a Gonzalo tiempo y a vosotros para que luego podáis preguntarle. Así que disfrutad. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias en primer lugar por la invitación. La verdad es que, primero, es un placer venir a Valladolid. Venía ahora con unos amigos dando un paseo desde la estación. Esta es una ciudad absolutamente maravillosa y es una delicia simplemente dar un paseo por Valladolid un sábado por la mañana y encima poder cerrar el paraguas durante un rato. Pero sobre todo es un placer estar en un entorno de gente interesada por la cooperación, gente muy joven en su mayoría, gente que probablemente vais a ser profesionales del mundo de la cooperación en los próximos años si no conseguimos destruirla del todo en este par de legislaturas, pero yo confío en que en esta conferencia, por lo que he visto de la gente que habéis escuchado, desde Borja Santos, Ambuye Kabunda, la gente que vais a escuchar esta tarde, Chema, gente que es enormemente inspiradora y cuyo trabajo yo admiro mucho, espero que ellos os hayan inspirado también para encontrar ideas en una carrera profesional que os aseguro que es una belleza y no es más complicada que otras. Antes probablemente lo era, antes cobrábamos menos de lo que cobraban otros, ahora como todos cobramos muy poco, estamos igualados y es perfectamente posible vivir de la cooperación como, bueno. Y le agradezco especialmente a Carmen la presentación. Carmen estuvo con nosotros en Por Causa y conoce muy bien el proyecto del que hablaba, ¿no? Bueno, los organizadores han tenido la generosidad de darme un margen de maniobra amplio, así que yo he elegido por dónde quiero enfocar la presentación de hoy. Y de lo que me gustaría hablaros es de este elemento que planteo aquí, que es mi interés principal de investigación ahora, que es el que tiene que ver con
la movilidad humana, el contexto amplio de la movilidad humana y de las migraciones, pero en qué medida afectan, y este es el enfoque de mi presentación de hoy, a las políticas de cooperación internacional, de cooperación para el desarrollo, ¿no? Es un enfoque particular y en fin, comprendo que no cubre otros, pero creo que es un enfoque que, primero, es un enfoque modernísimo, perfectamente contemporáneo, explica muy bien cuáles son los retos y las oportunidades de la ayuda en el siglo XXI y creo que se ha convertido en un epítome de todo lo que la ayuda podría hacer y no está haciendo para apalancar otras fuerzas del desarrollo que, en fin, van a permitir que una región como la región africana se incorpore de manera plena al proceso de desarrollo, del mismo modo que otras regiones en desarrollo como América Latina o Asia lo han hecho en el pasado, ¿no? Yo soy un profundo convencido de que este sistema migratorio en el que tenemos ahora no solo es inmoral, sino que es esencialmente idiota. Es un sistema que perjudica a todas las partes involucradas y creo que los países donantes, en términos generales, todos ellos, desde Australia a Estados Unidos y ciertamente la Unión Europea, pero muy particularmente la Unión Europea y muy particularmente en lo que respecta al caso africano, creo que han convertido la ayuda en una herramienta al servicio de una política migratoria equivocada y creo que eso tiene consecuencias que van mucho más allá de lo aceptable y de eso me gustaría hablaros hoy y hacer algunas consideraciones sobre ese tema, ¿no? Y voy a seguir una regla, como una vez coincidí con Antonio Garrigues Walker en una mesa y estaba hablando un pelmazo que nos llevaba media hora, nos estaba calcando un rollo que no es eso. Y Garrigues Walker se me acerca, me coge así el brazo y me dice, pero ¿qué derecho tiene este señor a aburrirnos, ¿no? Y para mí esa es una máxima absoluta, nadie tiene derecho a aburrir a nadie, así que voy a tratar de mantenerme dentro de unos 40-45 minutos de presentación para que después podamos charlar de los temas que os cuento o de cualquier otro asunto que os interese. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar con esta fotografía. A mí me encanta Mobutu Sese Seko, tenía un estilazo, el modo en el que llevaba el gorro y el bastón era un personaje. En esta foto aparece con François Mitterrand, otro personaje, y es una foto que simboliza toda una época de lo que fue la ayuda, sobre todo durante los años de la Guerra Fría, ¿no? Una ayuda condicionada, determinada casi de manera absoluta por los intereses geoestratégicos, geopolíticos y también económicos, todo lo que, digamos, la confluencia de intereses que se daban en las regiones en vías de desarrollo, las regiones que recibían la ayuda, y en donde todos los países donantes de una manera u otra participaron, ¿no? Quizás con algunas excepciones más dignas, como los países nórdicos, que siempre desarrollaron un modelo de ayuda también muy basada en la ayuda humanitaria, pero un modelo de ayuda más sofisticado, más moderno y que se adelantaron en ese sentido, pero las grandes potencias donantes, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, de otra manera, no como ayuda oficial al desarrollo, pero los países del bloque soviético, hicieron lo que veis aquí, hicieron buenos amigos. Mobutu era amigo de Mitterrand, pero sobre todo era amigo de Valéry Giscard d'Estaing, un antecesor de Mitterrand. Mobutu se hizo famoso por frases como esta. Decía él, si robas, no robes demasiado de una vez, puedes ser arrestado, roba con cabeza, poquito a poquito. Y él lo hizo, no estoy seguro de que robase poquito a poquito, desde luego lo robó durante mucho tiempo, entre 1965 y 1997, que fueron los años en los que estuvo en el poder en la República Democrática del Congo, en lo que en su época se llamaba Zaire, ¿no? Mobutu llegó a convertir en excelente un modelo que en realidad replicamos en otros muchos sitios. Quienes empezamos en la ayuda oficial al desarrollo, en el debate sobre la ayuda oficial al desarrollo a mediados de los años 90, alguno recordará las movilizaciones del 07, las primeras acampadas del 07, la negociación de la ley de cooperación que aprueba el primer gobierno de Aznar en el año 97 o 98. Quienes recordáis aquello, recordaréis probablemente la batalla por los créditos FAD, los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Estos eran unos créditos que básicamente estaban al servicio de conseguidores que aparecían como paracaidistas en los lugares más remotos del planeta para vender cualquier tipo de material, fuese o no útil para el país en el que se establecían, y eso se pagaba con fondos de la ayuda al desarrollo, en este caso con créditos, que además aumentaban la deuda de los países y complicaban las posibilidades de obtener financiación más adelante, ¿no? España durante mucho tiempo hizo esto mismo, no lo hizo tan bien como Mobutu y Mitterrand, pero lo hicimos a nuestra manera, ¿no? Eso que ocurrió durante mucho tiempo, durante décadas, se transformó de alguna manera
A partir de la caída del muro de Berlín, a partir de mediados de los años 90, de nuevo, los que tienen mi edad o mayores recordarán la sucesión de cumbres que tuvieron lugar durante los años 90, las cumbres de seguridad alimentaria, de medio ambiente, las cumbres que empiezan a partir de los años 2000 de calidad de la ayuda, la cumbre de Roma, la cumbre de Accra, la cumbre de Busan, son cumbres que en un contexto muy concreto, que era el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de un periodo, digamos, de un periodo dulce, un momento históricamente dulce de la ayuda, del papel que podía jugar la ayuda, lo que hicieron fue mejorar la calidad de los recursos de la cooperación internacional sobre la perspectiva de la mejora del impacto, el alineamiento con los verdaderos intereses de los países, el fortalecimiento de las instituciones receptoras de la ayuda, lo que en la cumbre de Busan se llamó un acuerdo de fondos a cambio de eficacia basado en la transparencia, la confianza, el mutuo respeto y el aprendizaje. Eso fue la ayuda durante un tiempo y creo que funcionó bien y de hecho si uno mira el papel que la ayuda jugó durante los años de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre el año 2000 y 2015, desde luego es una agenda absolutamente inacabada, nos quedamos muy lejos de los objetivos que se habían planteado, pero probablemente nunca la historia ha vivido un periodo, en un periodo tan corto, un proceso de desarrollo y de reducción de la pobreza tan relevante como el que sucedió entre los 25 años que fueron entre 1990 y 2015, ¿no? Fueron años en donde países como China empezaron a remontar el vuelo, igual que el sudeste asiático, en donde vimos caer de manera continuada el número de personas que pasan hambre, vimos disminuirse prácticamente a la mortalidad el número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años, vimos toda una serie de cosas que no dependieron exclusivamente de la ayuda, pero en donde la ayuda jugó un papel relevante, jugó un papel como palanca como motor de financiación, en primer lugar, sobre todo en economías de ingreso bajo, pero sobre todo como palanca de otros muchos efectos que contribuyeron al desarrollo de esas regiones, ¿no? Bueno, esto que duró ese periodo, un periodo de entre 20 y 15 años, de alguna manera ahora está desapareciendo de manera mágica. De alguna manera, ahora, en el año 2018, en un contexto político y económico diferente al que vivimos en la primera década de este siglo, en mi opinión, lo que está ocurriendo es que estamos en un proceso en materia de cooperación y de doctrina de la ayuda absolutamente regresivo. En ocasiones, como en el caso de los Estados Unidos, la condicionalidad, digamos, la vinculación entre los intereses propios de Estados Unidos, y aquí no hablo, en fin, de intereses sofisticados del bien común y la construcción de bienes públicos globales, sino estrictamente los intereses geopolíticos, económicos de Estados Unidos, se han puesto sobre la mesa y la administración Trump amenaza de manera abierta, como prácticamente cualquier declaración que hacen ellos, como se relacionan a los mafiosos, plantean la reducción de la ayuda si no se cumple con unos determinados criterios, si no se apoya, por ejemplo, a los Estados Unidos en determinadas negociaciones internacionales, ¿no? Australia, que tiene también un estilo bastante del salvaje oeste de plantear algunos debates, también ha entrado en esa deriva en algunas de las cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con políticas migratorias y en su relación con los estados pequeños del Pacífico, ¿no? Pero Europa lo ha hecho de igual modo como siempre lo hace Europa, utilizando una retórica buenista, una retórica pro desarrollo, pro derechos humanos y haciendo en la práctica algo exactamente igual de lo que están haciendo los Estados Unidos o lo que están haciendo otros. Cuando hablo de Europa, Europa es muy diversa y no todo el mundo piensa lo mismo y hay gobiernos que están haciendo cosas diferentes, pero el conjunto de la Unión Europea, desde luego las instituciones de la Unión Europea y algunos de los países que hasta ahora han liderado el debate de la cooperación en la Unión Europea están tomando una deriva que, en mi opinión, es una deriva absolutamente regresiva, ¿no? La ayuda como herramienta de chantaje o de soborno en las regiones en donde pueden ejercerlo, en donde la ayuda sigue jugando todavía un papel muy relevante, y ese es el caso claramente, sobre todo de África subsahariana, ¿no? También de África del Norte y de otras regiones del mundo como Asia Central, ¿no? Y una preocupación por encima de todas, y es la preocupación en términos amplios de la seguridad, en términos más concretos del control de los flujos migratorios. Este es el asunto que obsesiona a la Unión Europea, ¿no? Y al hacerlo, y espero poder explicarlo en la presentación de hoy,
Europa está cruzando cualquier tipo de línea, no ya desde un punto de vista ético, sino, en mi opinión, desde un punto de vista legal, ¿no? Esta fotografía que utilizaba para abrir la conferencia es una fotografía del puerto de Trípoli, en Libia, ¿no? En Libia se firman acuerdos con gobiernos cuyos funcionarios firman por la mañana en el ministerio y por la noche organizan las mafias que van a trasladar a los inmigrantes para que pierdan la vida en el estrecho, ¿no? Libia, que a todos los efectos es un Estado fallido, está firmando acuerdos con un país tan supuestamente civilizado como Italia, ¿no? Esto es lo que está haciendo ahora la Unión Europea de maneras muy diferentes que veremos hoy, ¿no? Europa sigue jugando un papel enormemente relevante en África. Si miramos ¿esto se ve? Ah, sí, se ve bien, sí. Perdonad, porque a veces pongo letra un poco de culo de hormiga y no se ve nada, pero la ayuda dirigida a África en el año 2015, los últimos datos cerrados del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, habla de algo más de 50.000 millones de dólares. He marcado, de entre los principales donantes, he marcado aquellos que son o directamente Estados miembros de la Unión Europea, instituciones de la Unión Europea o el Reino Unido todavía, Alemania, Francia, o bien, primero, otros donantes, en donde se incluyen otros muchos donantes europeos, como podéis ver los 10 principales donantes a África por cantidad. Hay países europeos prácticamente en toda la lista, con excepción de Japón y de los Estados Unidos, y sobre todo el compromiso de los donantes europeos con África es indiscutible. En la lista de los 10 donantes cuya parte de la ayuda se destina principalmente a África están fundamentalmente países europeos, ¿no? Es verdad que algunos países no muy grandes, como Portugal, que tiene un compromiso particular con el África lusófona, pero que expresa un compromiso político, ¿no? En África sigue siendo extraordinariamente relevante en términos cuantitativos y en términos cualitativos para la cooperación europea. Sigue teniendo mucha importancia en el modo en el que se definen los programas, sigue teniendo importancia en la relación geoestratégica, en la relación política y en el intercambio con los gobiernos africanos. Tiene un efecto enormemente relevante en otros ámbitos de la política europea con África, como por ejemplo las políticas de adaptación al cambio climático o en general las políticas de reducción de emisiones, en las políticas comerciales, en las políticas de fortalecimiento institucional, mucho más allá de lo que tiene que ver con la ayuda. Es decir, que la cooperación sigue jugando un papel muy relevante, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de todo esto está en riesgo por la histeria autoinducida en la que se ha instalado Europa como consecuencia de la crisis migratoria que hemos vivido durante los últimos años? Fundamentalmente a partir del año 2011, después de que las primaveras árabes empezasen a intensificar los flujos de migración hacia Europa, en aquel momento flujos mixtos en su mayoría, después con la intensificación de los conflictos en Oriente Próximo, como el de Siria, la mayor parte de ellos desplazamientos forzosos provocados por el conflicto. Los números son números cuantitativamente aparatosos. Si uno los compara con los números que había recibido Europa de migración en los años anteriores, son números muy llamativos, pero en realidad cuando uno sitúa esos números en su contexto, es decir, en el contexto de la crisis del desplazamiento forzoso global, en donde hay más de 66 millones de personas que se ven obligadas a abandonar su país de origen, su lugar de origen, ya sea para cruzar una frontera, que son aproximadamente 25 millones, o para quedarse dentro de sus propios países, unos 41 millones, en realidad cuando uno considera eso, cuando uno mira dónde va esa gente, se da cuenta de que en realidad Europa es una parte muy menor de este debate. Los Estados Unidos mucho menos, por supuesto, Australia mucho menos, pero cuando uno compara Europa simplemente con Turquía, con Líbano, con Jordania, con el Chad, con Etiopía, donde se concentra casi 1 millón de refugiados en la región, de Somalia, de Eritrea, es decir que por eso me refiero a una histeria autoinducida, ¿no? Hemos llegado a convencernos de que tenemos un problema absolutamente, un problema que determina los fundamentos mismos de la Unión Europea, y lo que estamos haciendo es utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para resolver lo que consideramos la emergencia principal de Europa, que es en este caso los ataques por la frontera suroeste por la vía de los refugiados, ¿no? Europa
empezó firmando acuerdos, lo que se llamaban acuerdos de partenariados, o diferentes formas de acuerdos de partenariado, porque los nombres legales van variando, con países tan relevantes como países, es decir, como países de tránsito o de origen, como Turquía y Afganistán. También lo ha hecho con Jordania, con Líbano, con otros países que juegan un papel relevante en este panorama, ¿no? Pero en ningún lugar como en África esta política, digamos, ha adquirido su grado de sofisticación, ¿no? En ningún lugar como en África las herramientas se han desarrollado tantos recursos se han puesto al servicio de esta política de control migratorio, y en ningún lugar como África, creo, las consecuencias son tan graves como las que están teniendo lugar ahora, ¿no? Los problemas, si tuviésemos que hacer digamos, una pequeña cronología, en mi opinión, los problemas principales empiezan en el año 2015. Hay un acuerdo de movilidad y migraciones del año 2011 de la Unión Europea, pero yo no tengo tan mala opinión de ese acuerdo, porque de hecho era un acuerdo que hablaba de la gestión de los flujos migratorios y del control de fronteras, pero incluía toda una serie de elementos relacionados con la apertura de vías legales para la migración, insistía todavía en algunos acuerdos que la Unión Europea había firmado con África para facilitar la movilidad segura de migrantes, es decir, era en mi opinión un acuerdo todavía de una generación anterior, ¿no? Lo que viene a partir de septiembre de 2015 es completamente diferente. Son acuerdos perfectamente distorsionados por la lógica del control migratorio, donde las medidas orientadas a detener a la gente en la frontera antes de que salgan de sus países, hacerlo con medidas coercitivas o con, ahora lo explicaré, con ayuda destinada a atacar lo que la Unión Europea llama las causas raíz de la migración, eso constituye la parte fundamental, digamos, de este acuerdo, ¿no? Esta es la parte hipertrofiada con respecto a otros asuntos en los que interviene la Unión Europea, ¿no? En septiembre de 2015 se firma el Plan de Acción sobre Retorno. Ahora ya hay 17 países con acuerdos de repatriación con la Unión Europea, la mayor parte de ellos en África, pero no solo en África. En noviembre de 2015, en la Cumbre de La Valeta, se firma el acuerdo que crea el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, 3.200 millones de euros destinados específicamente a las políticas vinculadas con la inmigración en África, de maneras muy diferentes. Cubren desarrollo económico, es decir, medidas destinadas, por ejemplo, a ofrecer alternativas económicas, a crear puestos de trabajo en los países en origen, proyectos destinados a lo que llamamos, en nuestra terminología, proyectos de resiliencia, es decir, capacidad de adaptación de las comunidades más pobres por ejemplo, a fenómenos naturales extremos, y ahí hay proyectos en el norte de Mali o en Mauritania, digamos que en regiones particularmente vulnerables desde esa perspectiva, pero a partir de ahí, y esta es la parte principal en términos cuantitativos, apoyo en la gestión migratoria, apoyo a los gobiernos en la gestión migratoria y apoyo en el control de fronteras, ¿no? No conviene olvidar con qué gobierno se está tratando. Erdogan nos parece un autócrata indeseable, pero Erdogan es Gandhi cuando uno lo compara con el gobierno de Níger o con el no gobierno de Libia, es decir, cualquiera de las facciones que se están peleando en Libia en este momento, ¿no? Todos los gobiernos que hasta hace pocos años eran arrinconados por las violaciones de derechos humanos, como el gobierno del Chad o el gobierno de Sudán, ahora se han convertido en partners perfectamente aceptables para la Unión Europea en esta lógica del control migratorio, ¿no? En julio de 2016 se firma la Agenda Europea sobre las Migraciones. Por primera vez se introduce de forma explícita la condicionalidad negativa entre los flujos de ayuda y los flujos de repatriación. Es el lenguaje Trump, que todos hemos escuchado tantas veces. Si usted no colabora, yo no pongo dinero. Ese es básicamente el lenguaje que manda la Unión Europea. Y algunos países, digamos, trasladan este mensaje de manera diferente, ¿no? Los belgas, que son muy suaves, dicen, si usted colabora yo le voy a dar más dinero, ¿no? Pero es que no se planteaba de dónde partíamos, ¿no? De modo que la lógica es exactamente la misma, o colabora o no pago, ¿no? Y Europa firma acuerdos de partenariado que son más amplios que un acuerdo de repatriación, es decir, que entran dentro de esta lógica completa, con países, como decía, como Sudán, Níger, la ciudad de Agadez, que se ha convertido en el epítome moderno del tráfico de esclavos en el siglo XXI, la ciudad nigerina de Agadez, con Senegal, con Mali, con Etiopía, con Chad, y de manera bilateral, en este caso con Italia y con algún otro país de manera informal, con Libia, ¿no? Y esto se añade a los acuerdos que ya teníamos con países como Túnez, Marruecos, Argelia, es decir, y así hasta 17 acuerdos que, como digo, incluyen también otros países de fuera de África, ¿no?
lo que está ocurriendo es que, de facto, la Unión Europea está haciendo lo que no había hecho en los 20 años anteriores, a pesar de que muchos se lo habían reclamado, y es conformar por la vía de los hechos una política migratoria común. Lo que seguía siendo todavía la excepción dentro de la Unión Europea, que era esta nacionalización todavía de las políticas de control de fronteras y en buena medida de la gestión de los flujos migratorios, ahora ya sí se está comunitarizando por la vía de los hechos y con digamos, la locomotora de esta lógica está precisamente en el control de los flujos, ¿no? No hay una aspiración de gobierno, hay una aspiración de control. Y esto es enormemente relevante cuando hablamos de migraciones por las razones que explicaré después, ¿no? Lo bueno de este asunto, por eso no hay que criticar tanto a España cuando se dice que España no innova, es que este modelo nos lo inventamos nosotros. Este modelo se lo inventó España en los años 2005 a 2007, durante la crisis de los cayucos, que muchos recordaréis, ¿no? Cuando, de nuevo, la llegada continuada de población, primero por el estrecho y a la frontera sur de la península, y después ya de manera mucho más abundante hacia las costas de Canarias, España se convirtió en ese pequeño laboratorio de lo que después ha sido Europa, generó ese estado de histeria autoinducida, y el gobierno, en aquel momento un gobierno socialista, porque eso es lo bueno también de este asunto, no hay diferencias fundamentales entre gobiernos conservadores y progresistas en este ámbito. Y después haré una referencia al papel de la izquierda, que en mi opinión en este asunto es más bien parte del problema que parte de la solución, ¿no? Esto se lo inventa el ministro Rubalcaba y a partir de ahí se añaden toda una serie de elementos, de componentes que después hemos podido ver llevados a escala en el ámbito europeo, ¿no? Se desarrolla el Plan África destinado a la región, se establecen acuerdos de partenariado, por ejemplo, con países de África Occidental, como Mauritania o Senegal. En todos ellos hay un componente importante de cooperación, un componente dignísimo, por cierto. Se hicieron algunos de los mejores programas de cooperación, algunos programas de cooperación muy precipitados, muy orientados a gastar un dinero para el que las instituciones españolas no tenían capacidad de gastar, y de hecho se mete mucho dinero en generar, por ejemplo, el Fondo del Agua en Naciones Unidas, y se hacen las cosas de manera un poco precipitada, pero lo cierto es que son años muy buenos, ¿no? Pero la otra cara de esa moneda eran los acuerdos de repatriación migratoria o los acuerdos de control migratorio. Yo recuerdo estar en el puerto de Dakar haciendo una entrevista para Oxfam, donde trabajaba en el año 2006, y ver entrar una patrullera de la Guardia Civil con un cabo de la Guardia Civil, en fin, como uno se los imagina, apoyado con la camiseta en el que yo francamente pensé que no había salido de Motril, ¿no? Y esto ha ocurrido en Mauritania, ha ocurrido en Senegal, es decir, es exactamente el mismo modelo, el modelo de securitización, externalización y crecientemente privatización de las políticas migratorias, parte de las cuales es poner la ayuda al servicio de una lógica en la región. En el caso de España es cierto que no solo al servicio de esa lógica, tampoco en el caso de la Unión Europea, pero la ayuda juega un papel relevante y perfectamente tangible, ¿no? Bueno, esta lógica de la Unión Europea se sustenta en un doble principio. El primero de ellos, el primero de los dos principios, es un principio viejo y yo diría que incontestable, que es la ayuda como lubricante, Mobutu. La ayuda como mecanismo para ganarme el favor de gobiernos de los que necesito, es decir, de los que necesito su aquiescencia para participar en políticas de este tipo. Pueden ser otras, puede ser conceder una licencia de explotación minera a una compañía mía, o puede ser apoyarme en un conflicto en la región, es decir, hay muchas razones. En este caso es una razón vinculada con la migración, ¿no? Lo que ocurre es que no hemos nacido ayer, es decir, no venimos de la nada. Mobutu existieron todos los regímenes autocráticos a los que las potencias donantes apoyaron durante la Guerra Fría, y durante un tiempo, como explicaba al principio, renegamos de aquella lógica, ¿no? Por eso es sorprendente que lo estemos repitiendo ahora casi de manera calcada, con un lenguaje muy sofisticado, como hacemos toda la ayuda, con una retórica pues, de la eficacia de la ayuda, de las causas raíz de las migraciones, pero a la práctica haciendo exactamente lo mismo, firmar un acuerdo de repatriación con un gobierno como el de Níger o como el de Sudán, ¿no? Como digo, este es el primero de los principios sobre los que se sustenta esto, que es el carácter lubricante de la ayuda, ¿no? El segundo es un principio que es más nuevo, pero que este sí es mucho más contestado, a diferencia del primero, y es la ayuda al desarrollo como freno de la movilidad humana.
ese argumento de las causas raíz de la inmigración al que me refería antes, ¿no? Lo bueno es que de este asunto no solo hablan académicos y gobiernos donantes muy tradicionales, sino que nuestro mismísimo Mariano hace declaraciones sobre este tema. Estas son unas declaraciones que hizo a propósito en la época de la Cumbre de La Valeta, no me acuerdo si fue exactamente antes o después, y dice: tenemos que conseguir que los países africanos tengan un nivel de vida digno, porque nos interesa y por razones humanitarias. Hasta ahí de acuerdo. ¿Se acuerdan del Plan Marshall? Ahí hubo... Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Se están empezando a hacer cosas. Federica Mogherini, la alta representante, no sé cómo se llama ahora, la ministra de Exteriores de la Unión Europea, ha firmado acuerdos con Nigeria, con Níger, con Etiopía. Lo he apoyado mucho, porque es la postura en la que creo y la que llevamos practicando a nivel bilateral desde hace tiempo con varios países de África. Si a nuestros vecinos les va bien, a nosotros también nos irá bien, decía Mariano. A mí, en fin, es muy difícil estar en desacuerdo con él, ¿no? Si yo tuviese los 16 años de mi hija y tuviese que hacer un examen gramatical, me fijaría en algunas palabras, ¿no? Ya se están empezando a hacer cosas. A mí me encanta cuando habla de cosas, porque se están haciendo cosas. Este era el momento en el que España había disminuido un 70% los recursos de la ayuda, ¿no? Porque él dice que esta lógica la ha apoyado mucho, pero no la ha apoyado con sus recursos, está disparando con balas ajenas, ¿no? Pero lo que no miente, desde luego, es que esto lo llevamos practicando a nivel bilateral durante muchos años, porque esto es algo que no se inventaron ellos, se lo tienen que agradecer al Partido Socialista, pero lo llevamos aplicando en España desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo los partidos conservadores de la Unión Europea, los partidos socialdemócratas de la Unión Europea, los partidos que en realidad tienen alguna aspiración de gobernar dentro de la Unión Europea en el pasado, ahora o en los próximos años, han llegado a convencerse por completo de esta lógica? Para mí es un misterio absoluto, ¿no? Pero la realidad es que se han convencido por completo, ¿no? Y digo que es un misterio porque en realidad la lógica de las migraciones, cuando se vincula con el desarrollo, responde a este gráfico que planteo aquí, que es un gráfico muy simple cuando vemos esta campana de Gauss. Cuando se trata de migrar, los que tienen poco ni los que tienen mucho carecen de los incentivos adecuados para emigrar. Los que tienen poco, porque no tienen ni las capacidades económicas ni las capacidades educativas que son necesarias para intentar un proceso tan costoso y que exige una inversión personal y comunitaria tan alta como una emigración. Estoy pensando en las emigraciones al norte, ¿no? Hay que recordar que en África buena parte de los desplazamientos que se producen dentro del continente, ¿no? Cuando uno es más rico, los incentivos desaparecen en la medida en que lo que podríamos ganar a cambio del esfuerzo que hay que realizar para una emigración al norte en realidad se reduce y por lo tanto tus incentivos son menores porque tu posición relativa de origen es considerablemente mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir este gráfico? Que es una interpretación muy simple de todo, absolutamente todo lo que nos dice la literatura económica hasta este momento. Les recomiendo que echen un vistazo a una revisión que acaba de hacer Michael Clemens y Hannah Postel, dos investigadores, Michael Clemens del Center for Global Development en Washington, donde hacen una revisión de la literatura, de todo lo que se ha publicado sobre las vinculaciones entre las políticas de desarrollo, sobre todo ayuda al desarrollo, y las migraciones, para llegar a una conclusión muy similar a esta, ¿no? De hecho, llegan a 3 conclusiones. La primera de ellas es que cuando se invierte en desarrollo pensando que los países intentando que la población no emigre, la distribución sectorial del gasto no varía esencialmente, se hacen cosas muy similares a las que se harían en otras circunstancias. En segundo lugar, no hay nada que justifique la idea de que más ayuda al desarrollo lo que hace es reducir los incentivos para la inmigración, más bien al contrario. De hecho, en África es justo lo contrario. En África lo que estamos haciendo, si funciona la ayuda, es acercando a la gente a este punto, al punto de partida. No es casual que América Latina y Asia hayan emigrado en niveles de intensidad mucho mayores que los de África. No es porque ellos tengan una vocación marinera y viajera mucho mayor que los africanos. Es simplemente porque son países en donde ya se ha consolidado una clase media amplia que tienen, como digo, los recursos económicos o las capacidades educativas para dar el salto. Es decir, dicho de otra manera,
las migraciones son la consecuencia del desarrollo, además de ser una palanca de desarrollo. Son, en primer lugar, la consecuencia de niveles, en este caso, niveles iniciales de desarrollo en los países, ¿no? África no ha empezado a emigrar al norte todavía, lo hará a medida que los países se vayan incorporando a las pautas de desarrollo que han vivido otras regiones del planeta, pero África no ha empezado a emigrar en este momento. Es decir, que toda esta lógica de las causas raíz, el plan Marshall del que hablaba Rajoy en su momento, toda la idea de que tenemos que invertir mucho, o como diría el sector de las ONGs, tenemos que invertir para ayudarles a no emigrar, en África sencillamente no funciona. Y yo sé que hay gente que piensa esto sinceramente, es decir, que lo propone con la mejor intención. Sé que hay una parte, yo diría que mayoritaria de los gobiernos, a los que francamente les da igual si esto funciona o no funciona, porque la ayuda cumple otra función. Y la ayuda, la función que cumple es ese ejercicio de chantaje o soborno al que me refería antes. Es la contraprestación a otras cosas que están haciendo los gobiernos en los países de origen, ¿no? El problema es que esto no es inocuo, esto no es simplemente un ejercicio neutro en donde yo invierto más ayuda y esa ayuda simplemente no tiene los efectos que yo esperaba que tuviese, ¿no? El problema es que esa ayuda establece una condicionalidad perversa que distrae recursos de la cooperación. Es interesante en este mismo papel de Michael Clemens el análisis que hace sobre los costes de oportunidad para otras políticas de desarrollo, ¿no? Estaba haciendo ayer los números así un poco a vuela pluma, por daros un ejemplo simplemente, solo en materia de salud global, que es otro ámbito en el que estoy involucrado, en las 3 enfermedades clásicas de la agenda de los ODM, que eran malaria, VIH y tuberculosis, VIH-Sida y tuberculosis, el gap financiero, es decir, la parte de la agenda global que en este momento está sin financiar, se acerca a los 16.500 millones de dólares, se acercará en el año 2020, 16.500 millones de dólares. Antes no tuve tiempo de detenerme en este gráfico, de aquí arriba, que son los números que daba el Overseas Development Institute, un think tank de Londres, en donde calculaba que solo entre los años 2014 y 2016 la Unión Europea había invertido 17.000 millones de euros en políticas directamente relacionadas con el control migratorio, ¿no? 16.500 millones de dólares, 17.000 millones de euros. No son cifras que se separen demasiado, ¿no? La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido con el SIDA, la malaria y la tuberculosis si la Unión Europea hubiese invertido esos recursos en esto y no en las políticas de control migratorio, ¿no? Por lo tanto, hay un coste de oportunidad para lo que se está haciendo, ¿no? Pero es que además hay muchos autores que sugieren que esto limita la eficacia de los programas, en la medida, por ejemplo, en la que una buena parte de los recursos se invierten en varones jóvenes, que son los potenciales inmigrantes, por oposición, por ejemplo, a la inversión en mujeres o en niños, es decir, en poblaciones que en el caso africano emigran con niveles de intensidad más bajos que los de los hombres jóvenes, ¿no? Y sobre todo, este es un elemento fundamental en cualquier ámbito de la ayuda legada o de la condicionalidad política de la ayuda, y es que cuando las razones por las que tú has distorsionado la ayuda desaparecen, cuando los gobiernos que han introducido esas condicionalidades llegan a la conclusión de que ya no sirve para lo que les servía, lo que hacen es sencillamente descartar la ayuda como tal. Es decir, que la ayuda se hace mucho más vulnerable políticamente, porque la justificación original, la idea de tener un impacto en la reducción de la pobreza y en la contribución a bienes públicos globales, en la medida en que ya no cuenta tanto como otras razones, cuando esas otras razones desaparecen, simplemente la ayuda pierde apoyo, ¿no? En general, ahora, la realidad es que la política de cooperación de la Unión Europea con una parte, yo diría que una parte considerable de África, lo que hace es alimentar el mito de las migraciones como amenaza, de las migraciones como problema. Un asunto que me gustaría rebatir ahora, ya me estoy yendo de tiempo, pero bueno, ahora voy a ir un poquitín más rápido. Bueno, y un elemento que no quiero dejar de mencionar, aunque me lleve un minuto, es decir, hay
hay una distorsión política relacionada con todo esto. La idea de la securitización de la acción exterior de la Unión Europea, la idea de que todas las herramientas están al servicio de la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y las amenazas a la seguridad a la Unión Europea, es decir, hay una contaminación política de la ayuda. Pero lo curioso es que esa contaminación política se está trasladando también al ámbito presupuestario, a una batalla que es extraordinariamente delicada. A lo mejor alguno tuvo oportunidad de ver la presentación del informe Aid Watch, que es un informe que hace la coordinadora de ONGs europea, Concord, y que se publicó, bueno, la versión en inglés a finales del año pasado y ahora recientemente, hace pocas semanas, se publicó una versión española, la tenéis disponible en la página web de la coordinadora. Ellos hacen todo un argumento relacionado con lo que denominan la ayuda genuina versus la ayuda inflada. Es decir, todos aquellos elementos que en este momento están inflando los presupuestos de la ayuda, pero no correspondían a lo que la coordinadora o algunos expertos consideran ayuda genuina, es decir, ayuda estrictamente dirigida a la erradicación de la pobreza, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de condonación de deuda. Yo sé que la condonación de deuda es muy discutible, porque para muchos países librarse de su deuda es muy relevante, ¿no? El problema es cuando ocurren cosas como las que han ocurrido en España, por ejemplo, donde los años 2014 y 2015 nos hemos movido en azul la ayuda genuina, por cierto, la ayuda multilateral y bilateral, nos hemos movido aproximadamente en tasas porcentuales de ayuda sobre el 0,7, sobre PIB del 0,12, 0,13%, y de repente hemos saltado al 0,32 o 33, me parece, en el año 2016, ¿no? Eso se hace gracias fundamentalmente a una operación de deuda al gobierno cubano, a Cuba. Bueno, yo no pongo en duda la importancia de condonarle la deuda a Cuba, ¿no? Francamente no tengo criterio para cuestionarlo. Lo que cuestiono es el hecho de que el único incremento de que se produzca la ayuda entre los años 2015 y 2016 se produzca por esta vía, ¿no? En este caso es una situación excepcional porque el próximo año nos vamos a volver a despeñar de nuevo, no es que vaya a mejorar, ¿no? En otros países el problema es diferente. En otros países, por ejemplo, empieza a cobrar una importancia absolutamente desproporcionada la ayuda a los refugiados en el país de destino. Sabéis que durante la parte inicial del periodo de estancia de los refugiados, creo que es entre 1 año y 2 años del periodo de estancia de los refugiados en el país de destino, todos los recursos que se destinen se consideran ayuda al desarrollo, ¿no? Eso ha hecho, lo tenía apuntado aquí, que 5 países, Grecia, Italia, Bulgaria, Austria y Hungría, hayan destinado en el año 2016 más del 50% de su ayuda oficial al desarrollo a los refugiados en su propio país. No me imagino cuál es el presupuesto de Hungría de ayuda, considerando que Hungría los echa patadas en cuanto aparecen por la frontera. Deben destinar 14 pesetas a la ayuda, pues 7 se las han gastado en expulsar refugiados, ¿no? Hay otros 5 países que han destinado aproximadamente 1/4 del total de esa ayuda, un 25%. El problema es que entre esos países hay donantes tradicionales de la importancia de Alemania, Bélgica o Dinamarca. Es decir, que en la medida en que este debate se incruste, lo que vamos a tener es países que cumplen o se acercan a sus objetivos internacionales de cooperación internacional, pero lo hacen por vías que no tienen nada que ver con los objetivos tradicionales de la cooperación internacional, ¿no? De hecho, ahora hay todo un debate abierto en el seno de la OCDE, en el Comité de Ayuda al Desarrollo, precisamente para flexibilizar las consideraciones de lo que es ayuda y de lo que no es ayuda. Es decir, que estas cifras de ayuda inflada, que según veis en el informe de Aid Watch, si las cosas continuasen como están en el año 2052, dentro de unos 30 años aproximadamente, igualaría las cifras de ayuda genuina, pero bueno, las cifras en el año 2016 son aproximadamente como de una 1/4 parte. Como digo, en la medida en que esta normativa se vaya flexibilizando, lo que vamos a tener es una ayuda completamente distorsionada, ¿no? Bueno, hay diferentes razones para apoyar esto y con eso termino antes de empezar la parte más propositiva. Hay países que, como decía antes, realmente se lo creen y hay actores en este ámbito que realmente creen que esto puede funcionar, ¿no? Ahí es donde me refería a la izquierda como problema, ¿no? En mi opinión, nuestro sector, el sector del desarrollo y de la cooperación, tiene lo que un profesor de Harvard, Lam Pritchett, llamaba el prejuicio sedentario, ¿no? Es decir, la idea de que la gente debe desarrollarse en su lugar de origen, la idea de que la gente debe responder a la imagen que tenemos de ellos, ¿no? Un negrito atado a una cabra y esa es la fotografía que vamos, ese es nuestro, lo cual a mí me parece extraordinariamente paternalista, la idea de que el desarrollo solo se tiene que producir en los países de origen, esa idea de que hay que ayudarles a no emigrar.
La inmigración, como decía antes, es consecuencia del desarrollo. La inmigración segura e informada es un mecanismo de desarrollo como otro cualquiera. Y yo diría que mucho más relevante que prácticamente cualquier otra herramienta, por lo menos mucho más rápida que cualquier otra herramienta de desarrollo, por lo menos de progreso personal y comunitario que nos pudiésemos plantear, ¿no? Comparto por completo la idea de que hay que ofrecer oportunidades, pero en ningún caso la idea de que hay que ayudarles a no emigrar, porque francamente no quiero sacar de la ecuación una variable que es tan relevante, ¿no? Pero hay otros gobiernos que ni siquiera se molestan en esos sofismas buenistas. Hay otros gobiernos que lo que vienen a decir es: no me importa qué ocurra con la ayuda, en la medida en que sea útil para nuestros objetivos de control migratorio, adelante, ¿no? Esto es lo que piensan, sin excepción, los ministerios del Interior en toda Europa, que empiezan a tener una voz cada vez más fuerte, cada vez más relevante en las políticas de desarrollo de los países, ¿no? Y luego está nuestro gobierno, que a mí me encanta. Nuestro gobierno tiene la intuición, yo diría que lo saben perfectamente, cuando uno habla con ellos a puerta cerrada lo reconocen abiertamente, que esto de la ayuda como mecanismo para detener los flujos no funciona, pero nuestro gobierno tiene problemas más pedestres, y es que no tienen un duro. Y la cooperación delegada, es decir, la cooperación que reciben, por ejemplo, la que gestionan del fondo fiduciario, es decir, de los fondos de la Unión Europea, se ha convertido en uno de los pocos mecanismos que tienen para ir un paso más allá de las contribuciones obligatorias que tienen que hacer a los organismos internacionales o a la Unión Europea, ¿no? Es decir, que España, la EFID, apoya esta idea porque, entre otras cosas, son recursos para hacer proyectos que de otra manera no podría hacer. Proyectos, por ejemplo, de promoción de la producción del anacardo en el norte de Mali, ¿no? Hay que ser holandés, de hecho los holandeses lo piensan, para creer que alguien dejaría de salir de Mali o peor, retornaría, que es lo han metido entre los indicadores de impacto del proyecto, porque se está haciendo un proyecto del anacardo en una región absolutamente devastada por el cambio climático, ¿no? Y sin embargo los holandeses lo piensan, ¿no? Eso es lo bueno de... Bueno, ante esto, hay que decir, se están planteando muchas ideas, se están planteando cortafuegos que traten de evitar la vinculación entre la ayuda y las políticas migratorias, se están planteando evaluaciones acerca de la eficacia de este tipo de programas para los objetivos que se plantean, ¿no? Y por lo tanto se está invitando a las instituciones europeas y a los gobiernos a tomar decisiones de sus políticas de ayuda al desarrollo sobre la base de los hechos y no sobre la base de prejuicios ideológicos o de prejuicios políticos o geoestratégicos en este caso, ¿no? Hay organizaciones que se están replanteando colaborar con este tipo de programas. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero de este fondo fiduciario al que me refería antes, ¿no? Hay una de ellas, Médicos Sin Fronteras, que se ha negado a recibirlo, porque ha dicho que no van a colaborar con una política que en realidad tiene objetivos que son contrarios a su propia misión, ¿no? Lo cual me parece francamente un argumento muy legítimo, ¿no? Yo he tenido esta conversación con Save the Children, con Oxfam, que hacen proyectos. Oxfam, por ejemplo, me decía: uno de nuestros proyectos más importantes en el Chad es un proyecto financiado por el fondo fiduciario. Somos perfectamente conscientes de que este proyecto no sirve para retener a la gente. Aún así, 20 millones de euros gastados en un proyecto de resiliencia en el Chad, eso no tiene precio. Bueno, tiene precio de 20 millones, pero quiero decir que tiene un valor absolutamente extraordinario, ¿no? Es decir, que el dilema es difícil, ¿no? No colaboro con esto, pero al mismo tiempo, ¿qué hago? Renuncio a un proyecto que en realidad tiene todo el sentido, excepto para lo que la Unión Europea decía que tenía sentido, ¿no? Bueno, yo les propongo otra manera, y con esto voy a terminar, de vincular las políticas de desarrollo con las políticas de migración. Yo creo que si las políticas de cooperación no sirven para retener a la gente en sus países de origen, para lo que yo sí creo que sirven es para determinar cómo se mueve la gente, para promover modelos de movilidad humana más seguros, más eficaces, que tengan más impacto sobre el desarrollo, ¿no? Esto es algo que aprendí escuchando a este tipo del que les hablaba antes, Michael Clemens, que es un amigo y con el que hemos trabajado por causa desde hace tiempo. Él hizo un experimento en los Estados Unidos que me parece enormemente inspirador en este sentido, ¿no? Cuando se produjo el terremoto en Haití en el año 2010, muchos de vosotros lo recordaréis, el gobierno de los Estados Unidos, como toda la comunidad de donantes,
pues intervino inmediatamente con lo que hacen los donantes en una situación de emergencias, con programas de reconstrucción de infraestructuras, con programas de aguas y saneamiento, de educación, en fin, de desarrollos productivo básico en zonas altamente vulnerables, todo lo que se os ocurra que puede hacer, ¿no? Bueno, Michael se acercó al gobierno estadounidense, recuerden, administración Obama, era otra vida, y le plantea la posibilidad de que, además de todo lo que están haciendo, la administración estadounidense, USAID, es decir, la Agencia de Desarrollo estadounidense, no otras oficinas de la administración, abra la posibilidad para que un grupo de haitianos no muy numeroso, él calculaba unos 1.500 haitianos, pudiesen ir a trabajar a los Estados Unidos de manera temporal, de manera temporal, de un periodo que calculaba de unos 3 meses, en sectores donde Estados Unidos necesitaba mano de obra extranjera, por ejemplo, el sector de la agricultura, temporeros, y además vinculando ese programa a algunos de los hogares que más habían sido castigados por el terremoto, ¿no? La idea gustó en la administración norteamericana y empieza un proceso tortuoso de decisión que pasa por el Congreso, pasa por el Senado, termina en el año 2014, prácticamente 4 años después, un poquito menos de 4 años después, y donde Michael propuso 1.500 trabajadores, el gobierno aprobó 14. No son muchos, pero por lo menos permitió a Clemens y a su equipo documentar desde un punto de vista académico el impacto de este proyecto, ¿no? Y lo que ocurrió es esto que veis en esta pantalla, ¿no? En un periodo de tan solo 1 o 2 meses, cada uno de los 14 beneficiarios de este programa había multiplicado por 2 los ingresos anuales completos de sus familias en origen. Había multiplicado por 2 en un periodo de tan solo 1 o 2 meses. El 85% de los recursos que generaron retornaron a las comunidades de origen, comunidades que habían sido elegidas precisamente por ser de las más afectadas por el terremoto, el 85%. Pero lo más interesante de esta experiencia es que no solo cada uno de ellos generaron en términos absolutos $3.000 por cabeza, es decir, de generación de riqueza por el trabajo que realizaron en Estados Unidos, $3.000 para Haití y para ellos mismos, sino que generaron $4.000 por cabeza para la economía estadounidense, ¿no? Es decir, era un círculo virtuoso en donde todos ganaban con este asunto, ¿no? Y a mí esta idea me pareció extremadamente inspiradora, ¿no? Hay otros modelos que han hecho cosas algo similares. España intentó algunas cosas, algunas iniciativas de codesarrollo que son bastante menos sofisticadas que esto, pero se intentó en el pasado. La GIZ alemana, la Agencia de Desarrollo alemana, tiene una línea específicamente dirigida, por ejemplo, a enfermeras y enfermeros de países como Filipinas, Túnez, hay algún país de Oriente Próximo, ya no me acuerdo exactamente, y está funcionando muy bien. Es un programa que incluye formación en origen, trabajo y impacto en destino, y cuando se va repitiendo la experiencia se van generando más posibilidades incluso hasta quedarse de manera permanente en Alemania, y se consideran todos los posibles efectos negativos que esto pueda tener sobre los países de origen, como la fuga de cerebros, ¿no? Porque se garantiza que hay una formación añadida para personal sanitario en el país, ¿no? Pero yo me pregunté, y es un ejercicio que hemos empezado a hacer, pero que les voy a plantear algunos elementos de lo que estamos haciendo, ¿qué ocurriría si llevásemos este ejercicio a escala? ¿Qué ocurriría si en vez de los 14 haitianos de Michael fuesen 140 o 1.400 o 14.000 o 1.400.000, ¿no? 1.400.000 personas que pudiesen viajar de los países en vías de desarrollo a los países desarrollados con programas de migración temporal estrictamente dirigidos al impacto en el desarrollo. No, es decir, considerando otros elementos, otros objetivos, pero específicamente dirigidos a eso, ¿no? Estos 2 paisaninos que pongo ahí en la cifra, la manera que se nos ocurrió hacerlo con una compañera de Por Causa, otra Carmen, una economista, por cierto, así es como funcionamos. Tenemos gente sobre todo que hace prácticas y con quienes trabajamos. Me he topado con gente pues como Carmen, como la otra Carmen que hacen, bueno, con ella estamos haciendo esta investigación, y yo le propuse si pensamos en un 0,7 alternativo, y si en vez del 0,7 de la cooperación para el desarrollo pensamos en otro 0,7. ¿Qué ocurriría si incrementásemos en un 0,7% el número de personas que viven hoy en el planeta como migrantes? Son cerca de 250 millones, ¿no? La cifra que nos salía para el año que utilizamos de referencia, que era 2015, eran 244 millones de personas. Ese 0,7 añadido nos salían 1.700.000 personas, 1.700.000 inmigrantes. Y nos pusimos a jugar con esos números, haciendo cosas como esta, por ejemplo, ver cómo se distribuirían
ese 1.700.000 inmigrantes si los distribuyésemos de forma proporcional con respecto al número de inmigrantes que hay en el planeta, ¿no? Es decir, hay sobre todo inmigrantes de regiones más desarrolladas, como decía antes, como Asia del Sur, Europa Central y del Este, América Latina y el Caribe, Sudeste y el Este Asiático. Es verdad que África subsahariana es relevante, pero no es tan relevante como otras regiones, ¿no? Y probablemente esto tengamos que corregirlo para dar más peso a regiones más pobres, ¿no? Pero podríamos establecer un programa, nosotros lo tenemos calculado por país de origen, país por país, cuántos inmigrantes podrían entrar en esta medida, ¿no? Después calculamos esos inmigrantes de acuerdo a la proporción de inmigrantes en destino, a dónde podrían ir. Y estos son, ese 1.700.000, ¿cómo se distribuirían? Lógicamente, en los Estados Unidos, por ejemplo, que aparece aquí al final, que es el país que más inmigrantes recibe, sería el país que más inmigrantes recibiría en esta idea, ¿no? El caso de España es interesante, serían algo así como 62.000 personas, ¿no? Imaginaos 62.000 personas en un periodo de tiempo de una década, por ejemplo, ¿no? Si pensásemos en hacer esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y empezamos a jugar con los números, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto podría tener esto en términos de remesas? Utilizando estrictamente los números que conocemos ahora sobre las remesas que destinan diferentes inmigrantes de acuerdo a su país de origen y de acuerdo ajustado a sus niveles de capacidad, porque este es un cálculo ajustado, digamos, no es lo mismo las remesas que envía una ingeniera que los que envía un trabajador de la construcción, y nos daban datos que son interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, el impacto de remesas por año podría ser de 4.000 millones de euros. No es mucho cuando lo compara uno con los 400.000 millones de las remesas, pero 4.000 millones de euros es mucho dinero en un año, y esto no cuenta el beneficio asociado al desarrollo de los propios inmigrantes que viajan, al beneficio de la circularidad, al beneficio de las economías de destino, a la cantidad de elementos que planteaba Michael en su propuesta, ¿no? Bueno, este es un juguete, es decir, es una idea. Se lo voy a proponer al gobierno español, no crean que no, me van a mandar a la mierda, pero se lo voy a proponer porque lo estoy desarrollando este papel para un seminario que vamos a hacer sobre este asunto, ¿no? Pero como esta hay 100 ideas de lo que la ayuda o la cooperación puede hacer para gestionar de manera más inteligente y de manera más justa los flujos migratorios. Justo a la antítesis de lo que está haciendo la Unión Europea en este momento, ¿no? Y termino con una idea que es muy simple y vuelvo al panorama amplio, ¿no? Para mí, lo que la ayuda puede hacer para mejorar las políticas migratorias es en realidad muy similar a lo que la ayuda puede hacer en el conjunto de los objetivos de desarrollo global. Si uno piensa en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, es absolutamente inalcanzable en un periodo de 15 años. Desde luego es absolutamente inalcanzable, tampoco es que lo pretendamos, con los flujos de la ayuda al desarrollo. Y sin embargo la ayuda puede jugar un papel fundamental para movilizar la voluntad política, la creatividad, la capacidad de innovación que es necesaria en muchas de las políticas en muchos de los desafíos a los que hacemos frente, ¿no? Desde cómo gobernar la movilidad global a cómo introducir, por ejemplo, la cobertura universal de salud, que es un verdadero desafío de la agenda de los ODS, ¿no? Vamos a necesitar mucho más que recursos económicos, y la ayuda al desarrollo, en mi opinión, ayuda mucho en este sentido, porque es una herramienta acostumbrada a intervenir en contextos hostiles como el que se plantea para muchas de las propuestas en donde se establecen los ODS, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Espero haber seguido una lógica, espero haberos convencido de que tenemos un problema, de que hay una amenaza seria para la ayuda en este momento, que hay un riesgo de contaminación, que esa contaminación de la ayuda por otros objetivos está teniendo consecuencias que van mucho más allá de los recursos que se están dedicando a la ayuda, haberos inspirado con respecto a ideas diferentes de cómo se pueden vincular políticas de desarrollo y en este caso políticas de inmigración, y apuntalar el argumento al que me refería al principio, y es que la ayuda tiene que servir para mucho más que para financiar un proyecto en un momento dado. La ayuda tiene que ser un catalizador de buenas ideas y de buenas prácticas, y ese para mí es la ayuda del futuro. Esa es la lógica que debemos continuar, y espero que la Unión Europea cuanto antes entre en razón y desande el camino que están dando y oriente la cooperación europea y la de todos sus Estados miembros en la dirección adecuada. Muchas gracias.
Bueno, ahora si hay alguna pregunta, levantan la mano y llevamos el micro. Preguntas o desacuerdos, que no pretendo que estéis de acuerdo conmigo. De hecho, me interesa más lo segundo que lo primero. Buenos días, muchas gracias por su ponencia. La verdad que digo muchas gracias y lo digo de verdad porque llevo todo el fin de semana, bueno, todo el congreso, oyendo hablar de toda la problemática que hay relacionada con África, con la ayuda a la cooperación y demás. Y es usted el primero que me ha planteado una solución o una posible solución, así que bueno, pues se lo agradezco, ¿no? que haya planteado esto. Pero bueno, comentaba que quería desacuerdos, pues voy un poquito por esa línea. Este programa que ha comentado con lo de Haití y este 0,7 de gente que viene a trabajar, podríamos decir, al norte y luego reinviertes los beneficios en sus comunidades locales, le planteo si usted piensa que de verdad es efectivo. Además de sostenible, lo de sostenible, bueno, en el caso de Haití, por ser algo más aterrizado que estos números, era, por ejemplo, un trabajo temporal, usted ha comentado que de 3 meses, no sé si esto es sostenible a lo largo del tiempo y no sé además si es una forma de... Yo lo estaba viendo un poco de mano de obra barata, que además, pues tiene luego una repercusión buena, pero no deja de ser también un poco de mano de obra barata, y que al final, si nos fijábamos en el gráfico, estaba teniendo casi más impacto al final en Estados Unidos que en Haití, aunque a lo mejor en Haití, aunque fuese menor la cifra, tuviese un impacto mayor. Pero no sé si este modelo que plantea del 0,7%, pero de gente trabajando aquí para que reinvierta en su comunidad local, es por un lado sostenible. Y por otro lado, bueno, lo de ético ya, bueno, lo dejo que cada uno lo piense en su casita, pero bueno, no sé si además luego este dinero se ha hecho un seguimiento de en qué lo ha invertido la población local que lo recibió, porque se me ocurren muchas cosas en las que se puede gastar el dinero que te llega desde, en este caso, Estados Unidos, que no tienen mucho que ver con el favorecimiento del desarrollo local. Entonces, bueno, pues por si podía usted, ya que me ha dado una solución que yo venía buscando durante todo el fin de semana y que se lo agradezco un montón, pues no sé si podía comentar estos aspectos. Muchas gracias. ¿Contestamos una a una? Sí. Bueno, gracias por la pregunta y además es un cuestionamiento perfectamente legítimo. Yo creo que es una muy buena pregunta sobre este sistema. Primero de todo, para tratar de dar el orden de magnitud. Esos 250 millones de personas que se mueven en el planeta constituyen ahora aproximadamente un 3 y pico % de la población mundial, un 3,4% aproximadamente. No es mucho más de lo que era en términos proporcionales la población que se movía a la segunda mitad del siglo XIX. Todo eso, ¿no? Pero la realidad es que hay un proceso intrínseco de desarrollo en esa vía, y un proceso que es, como digo, absolutamente fabuloso. No hay vía más rápida de mejorar tus posibilidades relativas, tus ingresos relativos, que desplazándote desde un lugar A pobre a un lugar B más rico. Y ese es un elemento que en Harvard, por ejemplo, Lamprecht calculó que iba de una horquilla, yendo a los Estados Unidos, desde el 70% de beneficio medio que podía esperar ingresar un mexicano desplazándose a los Estados Unidos, es decir, si ganaba 1.000, ganar 1.700, ajustando todo, a la capacidad de compra, ajustando a la distancia, al hablar el idioma o no, hasta el caso de Nigeria. Un nigeriano desplazándose a los Estados Unidos podía esperar multiplicar sus ingresos por 14. Ese es el fenómeno. Mi argumento es: no se trata de que todo el mundo emigre, ni muchísimo menos. Yo diría que no se trata de que emigre ni siquiera un 10% de la población, pero permitamos que quienes ahora se están moviendo, quienes ahora tienen incentivos para moverse, lo hagan de manera segura, lo hagan con corredores que beneficien a todas las partes involucradas, ¿no? Y esa población de la que estaba hablando, esos 1.700.000, es como digo, es un juguete, pero el impacto que podría tener en destino y en origen es absolutamente extraordinario. Y me pregunto por qué las agencias de desarrollo no se plantean
enfoques alternativos, ¿no? Con respecto a la cuestión de la mano de obra barata que mencionabas, que para mí también es un problema fundamental que se plantea aquí, no tanto por una razón fundamental, y es que en la medida en que un factor tan relevante de convergencia de ingreso global como son las migraciones puede tener el efecto paradójico de generar desigualdad en destino, en la medida en que quien llega sea un inmigrante de baja cualificación, que de hecho compite en los rangos de baja cualificación, como tú describías muy bien, la mano de obra barata, y de hecho se produce una competencia entre pobres, ¿no? ¿Eso qué problema puede tener en el largo plazo? La desestructuración de las sociedades y la reacción xenófoba, por ejemplo, que se está produciendo en Europa. El Brexit, es decir, el Brexit es en buena medida aquí habrá algún tarao que quiera comer pastel de riñón y beber té y eso no, pero en buena medida es una reacción al miedo y a la fragilidad que sienten muchos trabajadores cuyo entorno, cuya vida ha cambiado, establecidas en el precariado. En la medida en que la inmigración alimente eso y no alimente lo contrario, entonces tenemos un problema. Pero es que yo creo que se pueden hacer otras muchas cosas para garantizar, quedarse con los beneficios asociados al proceso, a la movilidad humana y reducir la desigualdad asociada al mercado de trabajo, que no afecta solo a los inmigrantes, os afecta a vosotros, al precariado en términos amplios, ¿no? La inmigración, por decirlo de forma simple, viene con un pan bajo el brazo. McKinsey calcula que entre el 40 y el 80% del empleo creado en los países de destino, las economías de destino, entre los años 2000 y 2014, está directa o indirectamente relacionada con la inmigración. La inmigración incrementa el tamaño de las economías, supone un estímulo para el emprendimiento, para la productividad. Es decir, que esto no es una tarta fija donde nos la tenemos que repartir entre la gente que esté y la que venga, sino que existe la posibilidad de generar estos círculos virtuosos, ¿no? Bueno, ya os daréis cuenta que este asunto me obsesiona, pero es que realmente creo que necesitamos argumentos contraintuitivos en este ámbito de las migraciones y el desarrollo, ¿no? Y necesitamos, de hecho, eso se lo reprocho a la izquierda en este asunto es muy proteccionista. La izquierda tiene una visión temerosa en este sentido. Jeremy Corbyn es un personaje sacado de una película de Ken Loach, es un socialista de los 80. Jeremy Corbyn quiere un mercado único, pero no quiere libre movilidad de trabajadores, entre otras cosas porque sus votantes tienen cautelas fundamentales con respecto a eso, ¿no? Por eso la izquierda se refugia en el argumento buenista de hay que ayudarles a no emigrar. Pues no, mire usted, hay que elevar el nivel del agua en el conjunto del planeta, porque en el siglo XXI no hay un desarrollo por esclusas, no hay un desarrollo de las naciones. O peleamos por los derechos de los trabajadores en el conjunto del planeta o estamos fritos, porque entonces sí que se va a producir esa guerra entre pobres, o peor, el movimiento regresivo que estamos viendo en Europa. Mañana son las elecciones en Italia. Italia es una verdadera olla a presión en este momento, con un 30% de la fuerza electoral en manos de partidos xenófobos o racistas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado ahí? Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer. Bueno, sí. Una vez más, agradecerle, como ha dicho el compañero. ¿Dónde está? Por aquí. Perdón. Sí, por aquí. Es que estabas atrás, estaba mirando aquí delante. Bueno, una vez más agradecerle, como ha señalado el compañero, ¿no? Que durante todo el Congreso hemos recibido varias visiones, ¿no? Pero no esta visión de aporte diferente, ¿no? Como dice la teoría de la opinión contraria, ¿no? Agradecerle por eso. Estoy cursando un máster en cooperación internacional para el desarrollo aquí y propuse un tema parecido como fin de máster, ¿no? Pero desde la visión de que se sabe mucho qué es lo que ocurre con las remesas en el destino, en los países de origen, pero en el destino muchas veces no se aprecia, ¿no? qué papel tiene. Y ha dado un dato importante, el efecto que tiene en Estados Unidos, ¿no? Que se queda prácticamente más, o se genera más en Estados Unidos que lo que se envía, fuera, ¿no? En esta dirección iba un poco mi pregunta, ¿no? También he solicitado un doctorado al Instituto de Servicios Alemanes, planteando este tema, y me lo han denegado porque se tapa un poco, ¿no? Dicen que mi propuesta de doctorado como que no se ve mucho. El sistema de cooperación internacional, en su versión bilateral,
comandado por la Comisión de Ayuda al Desarrollo y su versión multilateral, por organismos financieros, organismos no financieros, está fundamentado en esto, ¿no? Y quería saber más o menos cómo romper con eso que está tan asentado, de decir, mira, estoy invirtiendo para chantajear en la ayuda oficial al desarrollo, para chantajear, para conseguir unos objetivos que no me han dado resultado. Ahora, estoy invirtiendo también en mi propio país para contrarrestar los resultados de lo que yo quería conseguir. Estoy invirtiendo en políticas migratorias, ¿no? Porque lo que tú querías conseguir no lo has conseguido y están yendo hacia ti, intentas protegerte. Es sumamente ineficiente eso, o sea, ¿cómo hay que ver eso? Pero si intentas contrarrestar eso diciendo, no, que si existe una fatiga, como lo llaman técnicamente, fatiga del donante, que las ayudas oficiales están cayendo, ¿de verdad preocupa eso? ¿Acaso las ayudas oficiales, con el objetivo que se persigue, tienen que ser eternas? Si el objetivo de tu ayuda es crear capacidad, durante un tiempo ayudas, creas capacidad y te vas, generalmente. Pero ese no es el objetivo de la ayuda oficial al desarrollo. ¿Por qué preocupa que se esté cayendo la ayuda oficial al desarrollo? Y, sobre todo, ¿cómo hay que concienciar al agente público de que tenga esta visión? De que la migración, los flujos migratorios, la ayuda oficial al desarrollo se puede implementar de otra manera, que no es la que se ha estado implementando en todo el sistema internacional de cooperación al desarrollo, que está tan asentado como le he descrito antes, ¿no? ¿Cómo se puede concienciar a la gente público, a los actores que están involucrados en eso, en darles esta visión? De decir, no me contraargumentas que eso no tiene salida porque se puede investigar. Y me ha alegrado muchísimo que haya un estudio de tanta profundidad sobre el tema, ¿no? Yo creo que intentaré molestarle mucho. No, gracias. No, lo que te iba a decir es que, de hecho, me interesa mucho el trabajo que estás haciendo de fin de máster, si está relacionado con esto, porque luego al final, si no, podemos... lo puse aquí. Aquí está mi correo electrónico, y la página web de Por Causa. Si alguien está interesado en algunas de las cosas o en contactar después, si no nos da tiempo a vernos ahora al final, que me mande un correo electrónico, y tardo en contestar, pero contesto siempre. Esa es la... Mira, eso que tú te preguntas es mi problema diario, ¿no? Es decir, ¿cómo convences a la sociedad, en términos amplios, a los responsables públicos o políticos, en términos más concretos, de que las políticas de cooperación en general no solo es hacer lo más correcto desde un punto de vista ético, sino lo más inteligente desde un punto de vista práctico? Es decir, ¿qué posibilidad tenemos de introducir una lógica de la acción exterior, por ejemplo, en el caso de España, en donde reconozcamos el valor añadido de la cooperación con respecto a lo mejor a otras herramientas en donde España tiene debilidades evidentes, ¿no? No somos una fuerza militar, no somos una fuerza económica, por ejemplo, en la región africana de la envergadura que es Francia o el Reino Unido, y sin embargo, durante los años, digamos, de la expansión presupuestaria y política de la ayuda, España sí consiguió incorporar en su marca país la cooperación como una manera de posicionarse en el mundo, ¿no? Y lo hizo sobre la base de este doble argumento. No solo queríamos contribuir al desarrollo de países que están en circunstancias peores que las nuestras, sino que además entendíamos que esa era una manera inteligente de defender nuestros intereses y una manera digna de defender nuestros intereses. Ahí sí me parece que los dos elementos se vinculan, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, en detalle la experiencia de Mozambique, ¿no? Una de las instituciones en las que trabajo, el Instituto de Salud Global de Barcelona, tiene un centro de excelencia de investigación en Manisa, como a unos 100 kilómetros de Maputo, en donde desde hace 25 años o 30 años no solo se desplazaron investigadores españoles para generar uno de los centros de referencia mundiales en la lucha contra la malaria, por ejemplo, o en materia de salud maternoinfantil o de VIH, sino que lo que se hizo desde el principio fue ir formando a investigadores africanos que ya han ido desarrollándose varias generaciones, que han venido a hacer el doctorado de Europa en ocasiones o que lo han hecho en otras regiones africanas y que han vuelto a Mozambique, algunos de ellos a trabajar en el CISEM, en Manisa, otros, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de Mozambique, en otros, bueno. La percepción que Mozambique tiene
que 2 generaciones prácticamente de mozambiqueños tienen de España, ha cambiado gracias a la cooperación, ha cambiado por completo. España es vista como un país hermano en donde el esfuerzo que se ha hecho no es un esfuerzo bueno, también lo habrá, pero de tratar de sacar partido de la minería en el norte o de los líos políticos que existen en el país y en lo que afectan a la región, sino más bien de generar a través de la cooperación una relación que ha sido beneficiosa para ambas partes, porque España se ha apoyado en Mozambique en muchos casos en cuestiones internacionales, ¿no? Lo mismo ocurrió durante un tiempo en África Occidental, estoy pensando en África, ¿no? Lo mismo ocurrió durante mucho tiempo, aunque son relaciones completamente diferentes, con el caso de América Latina, ¿no? Para mí, esa es una vía de entrada absolutamente esencial, ¿no? Nosotros hemos tratado de aterrizar eso a cosas tan pedestres como, por ejemplo, el retorno sobre la inversión que se ha hecho en algunos campos como el de la malaria. ¿Cuántos proyectos de investigación ganó la economía española? ¿Cuántos investigadores se formaron gracias a eso? ¿Qué posiciones tenemos, por ejemplo, ahora con Pedro Alonso, uno de los números 2 de la Organización Mundial de la Salud y el impacto que eso tiene en el prestigio de España? Es decir, tratamos de aterrizarlo en esos ámbitos. La gente del Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Matáis y estos, lo han hecho, por ejemplo, en el sector de las energías renovables. Es francamente interesante, ¿no? Oportunidades de negocio para empresas españolas que se han incorporado a proyectos de cooperación, no solo en América Latina, sino, por ejemplo, en campos de refugiados en Etiopía, por la vía de los paneles solares. Bueno, a mí me parece me parece que son todas vías que permiten convencer a actores que son relevantes de que tienen algo que ganar en este asunto, de que no solo es una cuestión ética, no solo es dar, no solo es, por mirarlo desde el punto de vista empresarial, parte de su responsabilidad social corporativa, sino que pueden incorporarlo a su modelo de negocio, ¿no? Y esa es en buena medida la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, una lógica de círculos virtuosos, de beneficios compartidos. La lógica de los bienes públicos globales es precisamente esa, ¿no? Con la población española más amplia, la pelea es otra, ¿no? Es cierto que con la población española yo creo que tenemos un punto de partida mucho más ventajoso que en otros países de la Unión Europea, ¿no? Ni siquiera durante los peores años a la crisis el apoyo formal, digamos, de la población a la ayuda disminuyó. La mayor parte de la población sigue apoyando los flujos de la ayuda, lo cual hace pensar que, primero, la gente no va a salir a la calle para defender la ayuda, desde luego no como salió en el año 95-94, pero si tú incrementases la ayuda al desarrollo, probablemente el coste político sería muy bajo. Es decir, no tendrías un coste político equivalente al que puedes tener en otros países de la Unión Europea, donde, por ejemplo, en el Reino Unido, hay que preguntarle a Oxfam todo este escándalo de Oxfam, en el caso del Reino Unido, yo pienso también que es posible que el origen no sea ese, pero todo el movimiento antiayuda en el Reino Unido, que es poderosísimo, se ha encaramado al escándalo de Oxfam para pedir que el gobierno británico reduzca los flujos de la ayuda de manera... Y hay una parte importante de la población británica que apoya eso, ¿no? Eso en España no ocurre, ¿no? Es decir, que tenemos muy buenas razones, el gobierno tiene facilidad para hacer eso, ¿no? Y yo veo, la verdad, con la gente con la que yo me relaciono en el Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, yo creo que se lo creen, sinceramente. Creo que los diplomáticos entienden la importancia de esto, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene el ascendiente político que debería tener. Tenemos un ministro que no tiene un perfil político, tiene un perfil más técnico, el ministro Dastis, y en la pelea, digamos, de pesos, hacia dónde van las prioridades, claramente Exteriores pierde y la cooperación pierde dentro de Exteriores, ¿no? Y eso será un trabajo de más largo plazo, ¿no? Pero yo soy optimista, la verdad. Creo que España tiene la oportunidad de plantear una voz diferente en el debate europeo, por ejemplo, en estos asuntos, ¿no? Porque venimos de una lección aprendida con la crisis de los cayucos y espero que esto nos sirva para plantear argumentos diferentes, ¿no? Creo que no tenemos más tiempo, ¿no? No tenemos más tiempo, entonces si luego queréis comentar algo con él, pues aprovechad. Y ahora os paso a Maiki para que os diga unos anuncios.